Continuando con el tema, tenemos las otras pruebas, que es la prueba de sensibilidad y de resistencia. El GeneXpert para MTB para rifampicina. Es otro tipo de estudio para detectar el micobacterio en tuberculosis y resistencia a rifampicina. Y esto es en menos de 2 horas que nos da los resultados. Pero ¿en qué casos vamos a solicitar este tipo de estudio? En pacientes que hayan tenido recaída, en fracaso, pérdida de seguimiento, personas con VIH-Sida, con tuberculosis presuntiva. Entonces, otra pregunta de examen. El estudio laboratorial de la prueba de sensibilidad y resistencia que podemos indicar en pacientes que han tenido recaída, fracaso o pérdida de seguimiento, ¿cuál es el estudio laboratorial? Ustedes marcarán el GeneXpert para micobacteria en tuberculosis resistente a rifampicina. Entonces, entre esos nos va a reportar laboratorio TB sensible, TB y resistencia a rifampicina confirmada, no TB, prueba no válida. Entonces nosotros debemos ya, al tener este informe en laboratorio, como TB sensible, son casos bacteriológicamente confirmados con tuberculosis resultado sensible a rifampicina. Entonces podemos iniciar con este medicamento, no hay ningún problema. Es lo que nos quiere decir esto. Tuberculosis y resistencia a rifampicina confirmada es aquel caso bacteriológicamente confirmado con TB y resultado de resistencia a rifampicina. Entonces ya cuando nos reporta al laboratorio estos informes, entonces nosotros ya sabemos cuál es. ¿Listo? También tenemos otro tipo de pruebas, como el Mycobacterium Grow indicador de TB. Permite realizar diagnósticos y tipificación de especies e identificación de drogoresistencia a medicamentos antituberculosis de primera y segunda línea. Y el informe está hasta los 14 días. Puede ser para tuberculosis pulmonar y tuberculosis extrapulmonar este estudio. Otro tipo de estudio tenemos el nitrato reductasa y método de Greenberg, que detecta la resistencia a rifampicina y niacina. El genotipe identifica la resistencia a medicamentos antituberculosos de primera, segunda línea y especies del género de Mycobacterium. El otro estudio tenemos el Canetti-Ritz, que es un método de proporciones que determina la sensibilidad y resistencia de cepas aisladas a los medicamentos antituberculosos tanto de primera como de segunda línea. Aparte de esos estudios laboratoriales, tenemos los otros estudios que son una placa rayos X de tórax, una tomografía de TAC1 o TAC2, como dicen TAC simple o con contraste, y estudios anatopatológicos. También tenemos los diagnósticos de tuberculosis extrapulmonar, por ejemplo, la tuberculosis ganglionar. ¿Cómo vamos a diagnosticar? Con una biopsia y un estudio anatopatológico. La tuberculosis meningial, más que todo vamos a ayudar con el líquido cefalorraquídeo. El cultivo para Mycobacterium de líquido cefalorraquídeo es lo que mayormente utilizamos. Si bien aquí hay el ADA, el ATAC, también pero utilizamos esto para mayor seguridad de diagnóstico. Para la tuberculosis pleural, una placa de rayos X, biopsia de la pleura y el estudio histopatológico. Para la tuberculosis peritoneal, una ecografía abdominal que nos va a decir que hay un líquido acítico, puede ser por un CA, eso vamos a determinar nosotros, ya, por una biopsia peritoneal y un estudio histopatológico y el cultivo de Mycobacterium, porque puede ser por un CA, ya sea hepático, pancreático, o puede ser una apendicitis, una peritonitis, entonces, o puede ser una tuberculosis peritoneal, entonces nosotros tenemos que determinar. Una tuberculosis osteoarticular, una radiografía, y yo preferiría una TAC, ¿ya? Y una biopsia osteoarticular para tener un diagnóstico mucho más definitivo. En la tuberculosis pericárdica, una placa de rayos X, sí, y también líquido pericárdico, una biopsia, también puede ser para el cultivo de Mycobacterias. En la tuberculosis renal, el examen general de orina, una ecografía o cultivo de Mycobacterium. Entonces, si bien hay varios estudios, pero son los que mayormente utilizamos lo que yo les mencioné. Una vez que ya sabemos cómo vamos a diagnosticar al paciente y todo eso, entonces iniciamos con el tratamiento, pero debemos de saber estos términos. ¿Cuándo es asociado? ¿Cuándo es prolongado? Una sola toma, supervisado, controlado y la dosis kilogramo peso. Asociado quiere decir utilizando un mínimo de 4 medicamentos antituberculosos para evitar la selección de cepas bacterianas resistentes.
prolongado que sí durante un mínimo de 6 meses para lograr eliminar a todas las poblaciones bacilares en sus diferentes fases de crecimiento metabólico, en una sola toma, porque la acción terapéutica es mayor cuando los medicamentos son administrados en forma conjunta. La ingesta debe estar separada de los alimentos. ¿Ya? Supervisado para garantizar la toma y cumplimiento del tratamiento hasta la finalización y condiciones de curado. Controlado que sí con las vaciloscopías mensuales que debemos hacer al segundo mes, al cuarto, al quinto mes del tratamiento, en caso de prolongación de la fase intensiva. O depende del cuadro clínico, se puede tomar cada mes. Depende a criterio de cada uno de ustedes cómo está evolucionando el paciente. Si bien son unas pautas, pero si se quiere pedir al tercero, luego al cuarto, al quinto, al sexto, o uno de control después de haber terminado el tratamiento, se lo puede realizar, pero como digo, siempre de acuerdo a un criterio médico. ¿Y qué te vamos a hacer? La dosis kilogramo peso por día y de acuerdo a la presentación del medicamento. Entonces, estos son los fármacos de primera línea: la isoniazida, rifampicina, la combinación rifampicina, isoniazida, etambutol, piracinamida, streptomicina y piramicina en suspensión para niños. No está por demás recalcar, como ustedes ya en microbiología han llevado de esta bacteria, que la isoniazida tiene sus efectos, ¿no? Como ser una neuropatía periférica, hepatotoxicidad también nos causa, la rifampicina, hepatitis tóxica y molestias gastrointestinales, la piracinamida también una hiperuricemia, toxicidad hepática, el etambutol una neuropatía óptica, el streptomicina ototoxicidad. Entonces, por eso hay que tener cuidado. Ustedes ya se deben acordar por microbiología, ¿no?, de sus efectos tóxicos. Aquí nos dice cómo viene la tableta, su presentación, y aquí nos dice la dosis diaria. Entonces, debemos hacer la regla de 3, ¿no? Ya sabemos que estos son los medicamentos que tenemos: la isoniazida, rifampicina, isoniazida, piracinamina, etambutol, ¿no? Entonces, el tratamiento de la tuberculosis sensible, la fase intensiva, y se divide en fase continua. La fase intensiva consta de 2 meses, son 60 dosis, y la fase continua de 4 meses y son 120 dosis. Entonces, ¿cómo hacemos un ejemplo, ¿no?, de la fase intensiva, que vamos a llevar 2 meses con los medicamentos de la rifampicina? Aquí está su abreviatura R, isoniazida, después viene con la isoniazida, piracinamida, ¿no? Perdón, aquí está mal esto. Entonces, supongamos que nuestro paciente pesa 48 kilogramos. Ya. Entonces, vamos a hacer la dosis de la rifampicina. Como ya les dije, aquí nos da la dosis de la rifampicina. La dosis de la rifampicina es de 10 miligramos. Isoniazida de 5. Entonces, ¿cómo vamos a hacer? La rifampicina 10 miligramos por el peso del paciente dividido entre la presentación del medicamento, y nos sale 1.6, quiere decir una tableta y media. Nosotros lo vamos a redondear así. La isoniazida es 5 miligramos la dosis, lo multiplicamos por el peso y lo dividimos por la presentación, y nos sale 2.4, es decir, 2 tabletas y media. La piracinamida, perdón, esto es la Z, es de 25 miligramos por el peso del paciente por 500 miligramos, nos sale 2.4, 2 tabletas y media. Y el etambutol de 15 miligramos por el peso del paciente por la presentación del medicamento, y nos sale 1.8, que son 2 tabletas. Y la fase continua igual, que consta de 4 meses 120 dosis, mejor dicho, de rifampicina, que es de 10 miligramos, igual, nos da una tableta y media, y la isoniazida también 2.4. Entonces, eso es. ¿En qué casos vamos a dar? En casos nuevos de tuberculosis pulmonar y extrapulmonar, tanto en niños y adultos, pacientes previamente tratados con resultado del Gene Expert, sensibles a rifampicina u otro método rápido similar. Como ya deben ser, la administración tiene que ser diaria, una sola toma, tratamiento directamente observado por el personal de salud, en casos excepcionales por el personal capacitado, y ahora es de lunes a domingo. Antes era de lunes a sábado, ahora en los domingos descansaba el paciente, pero ahora es de lunes a domingo, entonces ya no se descansa un día. Ahora tenemos los tratamientos de tuberculosis multidrogo-resistentes y tuberculosis resistente a rifampicina. Entonces, estos son los medicamentos de la segunda línea, ¿ya? Entonces se divide en grupo A. Grupo A, la levofloxacina, moxifloxacina, gatifloxacina, que tiene aquí sus dosificaciones. El grupo B, amicacina, la
capreomicina, kanamicina, y aquí también tienen sus dosis. Entonces, igual como la anterior fórmula, tienen que sacar la dosis por el peso del paciente y por la presentación. ¿Ya? Entonces, la streptomicina también, que viene en un frasco que se inicia intramuscular. El grupo C, etionamina, la proteonamina, la cicloserina, la que se utiliza, tericinodina, la linesolin, clozazimina. Entonces, el otro grupo de la D1 piracinamina, la D1 etambutol, la D1 isoniazina a dosis elevadas. Entonces, sucesivamente tenemos hasta llegar hasta la amoxicilina más ácido clavulánico. Tratamiento de la tuberculosis resistente. Como les dije, también se divide en una fase intensiva y una fase continua. La fase intensiva consta de 6 meses, 180 días, y la fase continua de 12 meses, 362. Aquí, como se dan cuenta, tenemos la kanamicina, la levofloxacina, la cicloserina y la etionamina. Y la fase de continuación igual, la levofloxacina, la etionamina y la cicloserina. Entonces, eso es. Si se cuenta con sensibilidad probada a la isoniazina, etambutol o piracinamina, estos medicamentos se añaden al esquema, a este esquema de segunda línea. ¿Ya? Y la administración es de lunes a domingo, como les dije. Ahora, clasificación basada en la resistencia a medicamentos. Tenemos que saber estas nomenclaturas o los conceptos. La monoresistente quiere decir que es una resistencia a un solo medicamento antituberculoso de la primera línea. Poliresistente quiere decir que es la resistencia a más de uno de los medicamentos de la primera línea de fármacos antituberculosos, que no sea la isoniazina ni a la rifampicina. ¿Ya? Pues puede ser la piracidamina, el etambutol, quiere decir. Multidrogo resistente, resistencia conjunta a la isoniazina y a la rifampicina. Extensamente resistente, pacientes multidrogos resistentes que además presentan resistencia a cualquier fluoroquinolonas o a uno de los 3 medicamentos inyectables de segunda línea, como capreomicina, kanamicina y amikamicina. Resistencia a la rifampicina, detectada utilizando los métodos fenotípicos y genotípicos, con o sin resistencia a otros medicamentos antituberculosos de primera línea, incluyendo cualquier resistencia a la rifampicina, ya sea monoresistente, multidrogo resistente, poliresistente o extensamente resistente. Entonces puedo yo preguntar, la resistencia a un solo medicamento antituberculoso de primera línea corresponde a monoresistente, poliresistente, y ustedes anotarán seguro monoresistente. Aquí está el esquema de tratamiento antituberculosos para monoresistentes y poliresistentes. Si es resistente a la isoniazina, entonces aquí está el tratamiento de 2 meses, ya saben, con los esquemas, y 7 meses, en total 9 meses. Entonces puede ser una pregunta de examen, ¿no? El esquema antituberculoso monoresistente a isoniazina y streptomicina es, el esquema de tratamiento será, yo colocaré 2RZE más la LFX barra 7RE. Total 9 meses, ustedes colocarán esto. Puedo colocar otros esquemas, pero seguro colocarán esto. Ahora tenemos el otro esquema, que son reacciones adversas a fármacos antituberculosos, RAFA, ¿no? También tenemos el esquema a reacción adversa a fármacos antituberculosos como isoniazina, y nos dice cuánto va a ser el tratamiento y por cuánto tiempo y qué medicamentos. Aquí están sus abreviaturas. Entonces yo puedo colocar, ¿no? El esquema, fármacos que usted utilizará para la reacción adversa a fármacos antituberculosos a RAFA, a isoniazina. Entonces yo colocaré 2RZE LFX barra 7RE, consta de 9 meses. Entonces colocarán como respuesta esto. Entonces, como se dan cuenta, en estas normas que ya han publicado o han actualizado de 2017, ya nos da, digamos, los parámetros para hacer los tratamientos. Miren, resistencia a diferentes combinaciones de fármacos. Entonces ya tenemos qué fármaco vamos a utilizar y por qué tiempos vamos a utilizar. ¿Ya? Entonces, eso es lo que les quiero decir, que la norma actual ya nos da más parámetros para un mejor manejo de los pacientes.